Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Deseo que estén ustedes muy bien, muy bendecidos, muy fortalecidos, muy contentos, ¿verdad? Y disfrutando de la vida que nuestro Señor Jesucristo nos regala, de la vida que nos da y sobre todo buscando nuestro mayor esfuerzo, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Porque pues en la obediencia es como está el agrado a nuestro Señor Jesucristo. En la obediencia es como tenemos la comunión que Dios siempre va a querer que nosotros tengamos. Obedecer a Dios es una muestra que nosotros estamos temerosos de Dios, que somos cristianos. ¿Sí? Obedecer a nuestro Señor Jesucristo significa que estamos en paz, en gozo perpetuo. Estar en comunión con Jesucristo es también obedecer, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, Dios nos pide que tengamos momentos de lectura bíblica, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me dijo una vez, hermano, pero ¿cómo sé que Dios me está diciendo que lea la Biblia? Le digo, es muy fácil, mire. Usted va a tener dos alternativas. Usted va a tener la opción de ver su serie de televisión, ¿sí?, favorita, o usted va a tener la alternativa de leer las Escrituras, de leer la Biblia. Entonces, por supuesto que cuando nosotros hacemos la lectura bíblica estamos obedeciendo a Dios, ¿verdad? Y no es necesario que Cristo se nos ponga enfrente para decirnos que tenemos que leer las Escrituras cuando la misma Biblia dice escudriñad las Escrituras porque nos es bueno para nuestras vidas, para nuestra conducta, y es la voluntad de Dios que nosotros prosperemos en el Evangelio, prosperemos en la Biblia. Vamos a orar la palabra del Señor. Déjeme contestarle a mi hijo Ismael. ¿Qué pasó, hijo? Un agua mineral. Estoy en el jardín, acabo de estar con ella, estoy transmitiendo. No te preocupes, bye. Entonces vamos a leer, queridos hermanos. Le contesté a mi hijo, mi hijo el menor Ismael, salió a hacer unas compras y vamos a leer. Hermana Tere, Dios le bendiga en el nombre de Cristo, Dios le bendiga. Se le extrañó ayer en la reunión fraternal de nuestra iglesia y de su iglesia Puerta de Salvación, un momento inmensamente hermoso. Fueron muchas personas por primera vez. Gracias a Dios, ¿verdad? Bendito Jesucristo, que nuestro pastor Jaciel, o como lo conocen algunos hermanos, el pastor César Chi, está siempre interesado en esa convivencia. Y les comenté, hermana Tere, que le digo que cómo es milagroso Jesucristo. La veo muy feliz allá en esos hermosos lugares que Cristo ha hecho para con ustedes, ¿sí? Hermoso lugar que usted está visitando. Dios la siga fortaleciendo y Dios le siga dando mucha salud física y también espiritual para que usted tenga el gozo de disfrutar lo externo, pero también disfrutar lo interno. Hermanos, pues bueno, entonces en esta noche vamos a compartir la palabra Sofonías 2, ya compartimos Sofonías 1. Sofonías 2 vamos a hacerlo esta vez en traducción lenguaje actual. Se titula como tal, como viene en traducción lenguaje actual, obedezcan a Dios. Vamos a hacer una breve oración. Señor Jesús, gracias por permitirnos estar, Señor, en esta hora. Gracias por permitirme terminar mis labores, atender también lo que me corresponde de mi casa y estar aquí, Señor Jesús. Usted sabe que mi hobby hoy día no es el fútbol, no es el voleibol, no es ningún deporte. Señor Jesús, voy a ponerlo como tal, Padre, mi hobby, mi pasatiempo favorito y máximo y número uno es compartir su evangelio, Padre bendito. Y vaya que usted me da tiempo para todo, Señor. También me da tiempo para que me ejercite físicamente
muy temprano, Padre, y usted me da tiempo cada día para hacer todo. Ahora entiendo aquellos tiempos cuando yo decía que no tenía tiempo para leer la Biblia, no tenía tiempo para orar, no tenía tiempo para conocerlo más. Verdaderamente lo que era es que era un desobediente de usted, Señor Jesucristo. Bendígame, Padre, bendígame siempre con ser humilde, manso y reaccionar como usted. De hecho, cuando seamos agredidos, hasta incluso por nuestros propios hermanos espirituales. Bendíganos en esta noche, guíenos en su santa palabra, Señor Jesucristo, y gran Espíritu Santo que está aquí ahora, aquí en este lugar. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a compartir entonces la palabra en Sofonías 2, ¿verdad? Hace 2-3 días compartimos Sofonías 1, ¿verdad? Y bueno, fue interesante Sofonías 1. Hay muchos comentarios de Sofonías 1 y una de las cosas que yo les recuerdo a los cristianos, mis hermanos espirituales, que gracias, hermano, igualmente, Dios le siga bendiciendo, Dios le bendiga y le guarde en todo tiempo. Amén, aleluya, usted también, amén, amén. Dios es bueno y misericordioso. Soy un testimonio de las promesas de nuestro Dios que hace milagros como lo hizo en tiempos pasados. Amén, gloria a Dios, hermana, y siempre toda su hermandad de Puerta de Salvación están orando por usted constantemente. Hermanos, entonces vamos a irnos a la Biblia y vamos a meditar en la palabra entonces de Sofonías 2. Alguien me decía que si yo no trabajo, que cómo es que tengo tanto tiempo, si el tiempo me sobra, etcétera, etcétera. Bueno, para los que me conocen poco, pues yo soy transformación del apóstol Pablo y luego de Jesucristo, siguiendo el Evangelio, porque el apóstol Pablo dice: seáis imitadores de mí, así como yo de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y un tiempo también yo, siendo cristiano, fui Saulito, o sea, Saulo de Tarso. Lo más peligroso es que Saulo era un declarado en contra de Cristo. Lo más peligroso por encima de Saulo de Tarso es que Severino Melo Reyes era un cristiano que estaba dentro de la iglesia y que iba en contra de la voluntad de Dios. Y eso no es bueno. No me gustaba obedecer la ley de Dios siendo cristiano, estando en ministerio, estando activo. Y son cosas que uno va transformándose, ¿verdad? Porque yo no estoy en un proceso. Yo no soy procesado, porque pues para que sea yo procesado, pues necesito estar en un juicio judicial. El gran Yeshua y el gran Adonai reprendan esos demonios que nos quieran meter algún día en un problema, ¿verdad? Pero yo no estoy en un, ¿verdad? Porque hay quienes usan la palabra estoy en proceso. Y hay hermanos, estoy hablando estrictamente a mis hermanos evangélicos. Cuando hablo de evangelio es que nos regimos estrictamente por el evangelio. El evangelio para nosotros los cristianos ya no somos procesados. Le voy a decir por qué, hermanos. Sin pelear con nadie. Por favor, no peleemos con ninguna denominación. Al contrario, hay que unirnos. Pero me gusta explicar a mis hermanos evangélicos. ¿Por qué evangélicos, hermanos? Porque nosotros nos regimos por la Biblia. ¿Sí? Aunque nos critiquen, no hay problema. A Jesucristo no lo criticaron, le escupieron, lo bofetearon, lo crucificaron, lo mataron, pero resucitó al tercer día. Entonces, pero nosotros como cristianos evangélicos, o sea, evangélicos es que nos regimos por la Biblia, es que nosotros, hermanos, verdaderamente, nosotros nos regimos por la Biblia. Entonces, nuestro proceso, hermano, terminó en la cruz del Calvario. Porque, miren, si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, entonces sí podríamos ser procesados, viviríamos procesos. Es como la palabra, está usted en un proceso judicial, ¿verdad? Usted está en un proceso judicial, ¿verdad? Ahora, vamos a la Biblia, queridos hermanos. Voy a hacer un paréntesis al respecto porque hay muchos hermanos cristianos evangélicos por ejemplo, de la Iglesia Bautista Reformada, etcétera, etcétera, hermanos presbiterianos que me preguntan, hermano, escucho la palabra proceso, le digo, respetemos a los hermanos, pero le digo, mire, si usted roba, pues lo van a procesar judicialmente,
si usted golpea y arrastra a su esposa, porque hay hermanos que dicen que todavía lo hacen, o lo hacen, hay testimonios, ¿sí? Pues lo van a procesar judicialmente. Si usted comete un delito, lo van a procesar judicialmente, ¿ok? Hermano, dice la Biblia que por cuanto todos han pecado, están destituidos, pero a la vez Cristo dio su vida por nosotros. Llegó el Cordero que quita el pecado del mundo y nos recibe Jesucristo. Ahora, escuchemos esto, hermanos. Nuestro proceso terminó en la cruz del Calvario porque Él dio su vida por mis pecados en ese orden y por sus pecados. Saludos a mi tío Clemente Quinil allá hasta Betania. En primero Dios, tío, pronto estaremos por allá. Nos vemos por acá con Marta. Estamos orando por ella y que todo salga bien con la descendencia que viene en ese vientre bendito. En el nombre del gran Jesucristo y Espíritu Santo declaramos fortalecido, fuerte ese vientre, fuerte el vientre de nuestra hermana Marta Quinil. Bendiciones también a mi maestro y pastor Manuel Canché, Dios le bendiga. Hermanos, entonces miren el proceso, ¿verdad? De hecho, le he preguntado el pastor. Entonces, mi obligación es explicarles sin discutir con nadie. Si discutimos, hermanos, mire, con los pentecostales, con los testigos de Jehová, con los bautistas, con esto, con el otro, entonces, ¿qué tipo de cristianos evangélicos somos nosotros, los presbiterianos? Nosotros deberíamos de tener un letrero aquí: soy presbiteriano y no peleo con nadie, ¿verdad? Soy amor, ¿verdad? Sin embargo, soy amor lo usan otras personas. Tengo amigos de otras creencias que hasta casi se tatúan aquí: soy amor, imagínense, y no son cristianos. Entonces, hermano, el proceso para nosotros los cristianos evangélicos se acaba en la cruz del Calvario, ¿ok? Me estoy saliendo un poquito del contexto de lo que es Sofonías 2. ¿Por qué, hermanos? Porque últimamente me han preguntado mucho, hermano, ¿qué opina con la palabra proceso y proceso? Entonces me puse a preguntar. Nadie me pudo enseñar en la Biblia la palabra proceso. Sin embargo, yo me puse a investigar ya con alguien, con un abogado, ¿ok? Que lleva temas delicados, o sea, judiciales, pues, la palabra proceso. Entonces yo ya me fui. Y aunque no lo crean ustedes, perdón, pero lo tengo que decir, tengo amigos sacerdotes y le pregunté que a nivel espiritual qué es un proceso. Y me dijo claramente: Severino, me extraña, el proceso se acabó en la cruz, cuando Cristo perdonó nuestros pecados. Ahora nosotros no debemos de pecar para no entrar en un proceso judicial. En nuestro caso es justamente lo que habla, hermanos, Sofonías 1, Sofonías 2. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo vamos a ordenar la palabra, que usted y yo ya no estamos en un proceso, porque somos nueva criatura. Ese es un hecho. Pueden darle todo, y si pueden, compartan, por favor, les ruego que compartan. Cuando el Señor Jesucristo dice: entrego mi vida por ustedes y por sus pecados, hermanos, ¿qué creen? Ahí nuestro juez y abogado Jesús de Nazaret termina nuestro proceso judicial y de pecados. Mire, si usted robaba, pues ya no va a robar porque usted es cristiano. Dígame qué proceso entonces va a tener. Si usted le gustaba el chisme, mentiroso, una lengua del tamaño de una recta de 3 kilómetros, perdón, ¿ok? Pues lógico, hermano, usted ya no va a andar causando calumnias, ¿ok? Porque dice la Biblia: no mentirás, no levantarás falsos, ¿verdad? Entonces usted, si usted está bajo la ley de Jesucristo, obedeciendo, entonces dígame, ese sacrificio que Cristo hizo ya no lo va a poner en un proceso. Ya no está uno en proceso. Ahora, escuchen esto. Hubo 2 que fueron procesados. Vamos a ponerlo así. Y ahí está en la Biblia. No podemos evitarlo, hermanos. Miren, uno por un lado y otro delincuente por el otro. Cristo en medio. Bueno, hermanos, uno decidió el proceso carnal, se burla de Dios, y el otro procesado en ese momento estaba siendo procesado. Eran 2 delincuentes y el proceso se terminaba muriendo esos 2 delincuentes en la cruz, ¿ok? Los pastores lo saben más que yo. No de embalde han ido tanto tiempo al seminario y a estudiar, ¿ok?
Bueno, hermanos, uno, fíjense, escuchen esto, uno terminó su proceso ahí cuando dijo, Señor Jesús de Nazaret, voy a poner mis palabras, ¿ok? Acuérdese de mí, Señor, acuérdese de mí cuando usted esté, ¿sí? Cuando usted esté allá en su gloria, cuando usted esté con Dios. Y le dice Jesucristo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo y con el Padre, ¿sí? Ahí se terminó el proceso de ese hombre, ¿ok? El otro que hizo, burlón, ¿en dónde creen que está? Pues en el infierno. Bueno, pero nosotros queremos identificarnos con aquel que pidió perdón a Jesucristo por sus pecados, ¿sí? Por todo lo que hizo. Y ahí terminó su proceso. Ahora, ¿usted quiere ver otro proceso? Bueno, no nos vamos a ir a cualquier persona, nos vamos a ir a dos apóstoles. Uno entregó a Cristo por la ambición del dinero. Y por ambición usted puede robar como cristiano. Por ambición usted puede robar como cristiano y lo van a procesar judicialmente si lo agarra la policía. Ya no estamos entendiendo. Y entonces usted se va a identificar con el apóstol, ni nada más ni nada menos. Un apóstol, de hecho tesorero del ministerio de Jesucristo, llamado Judas Iscariote. ¿Ok? Por otro lado tenemos un gran apóstol, Pedro, que negó a Jesucristo. ¿Ok? Los dos entran a un proceso. Uno se quita la vida, el otro se arrepiente. Y ahí termina su proceso del apóstol Pedro. Se reconcilia con Jesucristo. Tiene él en el Espíritu Santo esa necesidad de llorar, ¿verdad? Y no terminar colgado, como terminó Judas. Y nos podemos ir con varios procesos. Vamos a un proceso de los jóvenes, por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Cuándo termina el proceso? Cuando él pide perdón. Justamente cuando él pide perdón a Dios, a Jesucristo, dice, contra el cielo, contra el Dios, contra mi Padre he pecado, he fallado. Y luego viene el cierre de ese proceso. Dice, pero hoy me levanto y regreso al Padre. Regreso también con mi Padre. Regreso con Jehová y regreso a mi Padre, regreso a mi casa. Ahí termina el proceso, hermanos. Entonces, sí me explico, ¿verdad? Porque justamente está mi maestro, el pastor Manuel Canché, y sí, ya. Ahora, ¿qué somos los cristianos? Nosotros no somos un proceso, ni somos temporada, ¿ok? Nosotros somos la transformación de Jesucristo. Eso sí, hermanos. Claro, se parece la palabra transformados que proceso, pero no son lo mismo, hermanos. No son lo mismo. ¿Ok? Ahora, si como cristiano usted está sufriendo la palabra, acuérdese que el Señor Jesucristo dice, por mí sufrirán. Por mi causa sufrirán. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar con esto. La palabra proceso, y estamos entendiéndonos entonces qué es la palabra proceso a nivel legal y a nivel espiritual. Nos sobra la Biblia para saber que nosotros ya no tenemos procesos, porque entonces imagínense, ¿por qué creen? Porque dice el mismo Jesucristo, yo no soy hijo de hombre para que me arrepienta a mis promesas. Yo no soy como un hombre, yo no soy como un hombre que prometo y no cumplo, que prometo y me arrepiento. Él dice, les perdono sus pecados. ¿Ok? Entonces, es como cuando cuando a alguien es procesado legalmente en la corte, allá en la Suprema Corte o en el Ministerio Público. El Ministerio Público dice, se termina este caso. Su proceso termina y es declarado inocente. Ajá. Entonces imagínense que esa persona salga, se vuelva a Cristo y y es que me siento mal por mi proceso, ¿no? Entonces lo que esa persona necesita es verdaderamente dejar que el fuego del Espíritu Santo queme toda la basura y la porquería que luego cargamos. Y el pecado, la basura y la porquería que cargamos como cristianos, empezando por mí, es lo que nos somete a un proceso. Pero ¿saben con quién ahora? Con Satanás. Cristo no hace procesos.
Imagínense que, ay Dios mío, imagínense que ahorita se le olvide a Dios meter el sol, pues ya no vamos a poder, hermanos. Hay un estudio que vi hace como 15 días y esto es serio. Esto del calor es serio. Un poquito más, hermanos, y nos vamos a ir asfixiando. Nos vamos a ir asfixiando un poquito más. O sea, hay información que circula en las redes sociales, no lo tomen a mal. Yo les voy a decir algo. Yo antes de la pandemia, en estas épocas, estuve en Izamal. Me encanta ese lugar. Hermanos, hubo un día que yo no podía respirar. Bueno, una amistad que tengo ahí me dice, Sebe, si tú vinieras no podrías estar ahorita en Izamal. Respiras y parece que respiras lumbre, ¿ok? Hasta lo hablé yucateco, hija, ¿ok? Entonces, hermanos, vamos a la palabra de Sofonías. Para que usted ya no viva procesos, usted viva, hermanos, miren. Y voy a revisar tantito. Alguien me decía, hermano, usted, ¿cómo es que pierde tiempo? Me dice, usted lee y comparte la Biblia, usted no trabaja. Es muy sencillo, hermanos. Mi hobby, y lo voy a decir tal cual para que se entienda, mi distracción número 1 se llama Jesús de Nazaret y su evangelio. Ni siquiera mi propia vida la estimo como estimo más a Jesucristo y el evangelio. Me gustaría estudiar más, a lo mejor en un instituto teológico, en una universidad de teología, a lo mejor más adelante, para poder compartirles con mucha claridad y más definición, sencillo y profundo como lo hacía Jesucristo, ¿verdad? Pero a lo mejor más adelante. Pero hermanos, mi pasión es Jesucristo. Ahora, yo los entiendo, hermano. Mire, si usted su hobby es ver esas series televisivas, yo lo entiendo. Yo, de hecho, de por sí nunca he sido de tanta televisión. Hace mucho tiempo veía la televisión porque no podía dormir. Yo tenía insomnio. Tuve 5 años de insomnio, imagínense. Entonces, pero yo nunca he sido de televisión ahora, yo sabe para qué uso mi televisión, para tomar cursos bíblicos, cursos de teología, cursos de muchas cosas. Estudio con yo le digo hermano, él me acepta de repente en su clase, es un rabino, ¿sí? Y él me acepta, pero uso mi televisión para poner en pantalla grande de mi teléfono a la televisión, ¿verdad? Y la verdad es que para mí es una bendición. ¿Por qué? Porque yo no me peleo con nadie, a mí me gusta aprender, y de verdad que hay personas de Israel que saben muchísimo, hermanos, muchísimo. Si ustedes, Pastor Canché lo sabe, es como cuando viene aquí al Instituto Bíblico alguien que sabe hebreo, ¿okay? Y que ha visitado a lo mejor 2 o 3 veces Israel. Pero imagínense un rabino de 70 años, casi 80 años, oriundo de Israel, que toda la vida ha estado escudriñando las Escrituras. Es bonito, hermanos, y algo que aprendí, que no lo tengo ahorita en mis apuntes, pero la primera pregunta con la que a mí me regañaron es, oiga, ¿y tiene nombre la esposa de Isaí, la mamá del rey David? Y que me da mi regañada, me dice, ¿cómo que no sabes cómo se llama? Y sí tiene nombre, hermanos, no tengo mis apuntes acá. Entonces aproveché a preguntar varios nombres. Pues claro, y sí es lógico, si las estrellas, el Señor poderoso, eterno, los llama cada estrella por su nombre, pues imagínense cómo no va a ponerle nombre a la mamá de Isaí, que no venga en Reina Valera porque hasta donde yo he revisado no viene el nombre de la mamá del rey David, ¿no? Si lo saben dentro de la Biblia, díganmelo, pero dentro de la vida hebreica israelita sí hay un nombre, hermanos. Porque es como si fuera la mujer X, ¿no? Bexabé, es Bexabé, ¿verdad? Hermanos, una disculpa que me distraje un poquito yéndonos a explicar otras cosas, pero es necesario. Y como les digo, yo los entiendo. Si para usted su hobby favorito es ver el fútbol, es el béisbol, y le da nada más los domingos al Señor Jesucristo, yo lo entiendo, hermanos. Yo no voy a regañarlo,
ni voy a hablar mal de usted. Yo era de ese club de los pobres en espíritu, ¿sí? Y siempre estaba yo esclavo de cualquier tontería, ¿sí? Entonces, yo lo entiendo, ¿ok? Usted siga viendo su televisión, siga haciendo sus series televisivas, siga prefiriendo hacer otras actividades en vez de escudriñar las escrituras, ¿sí? Y no siga poniendo atención al manual que es la Biblia, que es el manual de usted y mío, ¿verdad? Y vaya que Sofonías capítulo 1, versículo 6 dice, destruiré a los que se apartan de mí, a los que se apartan, o sea, no está diciendo a los malvados, antes sí, en el versículo 3 dice que los malvados y esa gente que mata, secuestra y todo va a tener consecuencias, eso es un hecho, ahí está, ¿verdad? Pero también en el versículo 6 de Sofonías 1, pues nos habla, dice, a ver, Severino, apártate y te voy a destruir, ¿verdad? Pensamos que nosotros tenemos un Dios, un Jehová, un viejito ciego, tuerto, sordo. Cuidado, hermanos. En definitiva, vamos entonces, si me acompañan, a leer Sofonías 2, ¿le parece? Y vamos a no darle una lectura continua, vamos a ir leyendo poco a poco, donde sea necesario nos detenemos. Traducción lenguaje actual, que también la usa mucho mi querido pastor y hermano en Cristo, Manuel Canché, dice, obedezcan a Dios. Entonces yo, Sofonías, dije, pueblo de Judá, ustedes no tienen vergüenza, pero vengan, preséntense ante Dios. Queridos, ¿a qué le suena a usted esto? Si usted ya tiene 3 años, 1 año, 2 años, 5 meses, que no va a la iglesia, este es un llamado para que obedezca a Dios. ¿Sí? Ustedes no tienen vergüenza, dice Dios. Vengan y preséntense. Ahora, ¿por qué? Porque esto es un tema profético. De hecho, creo que séptimo o noveno es de los profetas menores Sofonías, ¿verdad? Por ahí, si alguien me ayuda. Séptimo o noveno creo es de los profetas Sofonías, ¿verdad? Pero vean cómo el profeta Sofonías, vean cómo nos dice. Dice, ¿saben qué, queridos hermanos de Cancún, cristianos? No se avergüencen. Si se apartaron de Dios, si cometieron alguna falta, si algo que los apartó de Dios creen que es más grande que presentarse a la iglesia, no piensen eso. Dios es más grande en su amor y su perdón que lo que los hace alejarse de la iglesia, ¿verdad? Entonces Sofonías dice que obedezcamos a Dios. Ahora, ¿usted dónde lo va a obedecer? ¿Apartado de Dios o estando con Dios? Hermano, por supuesto que obedecer la ley de Dios es estar con Dios y es estar en la casa de Dios. Vamos, en ese contexto me quiero meter y penetrar dentro de Sofonías, ¿ok? Más que hacer un estudio teológico, vamos a hablar con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Jesucristo, que yo le pido para entender, hermanos, porque luego todo el tiempo nos confundimos porque queremos entender teología, leyendo teología y escudriñando con teología, hermanos. Eso es cuando un predicador licenciado, maestro, con maestría y doctorado en teología nos habla, pero nosotros como ovejas, miren, les voy a dar el fundamento bíblico. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice que esto solamente se discierne con el Espíritu Santo, no con inteligencia. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos pastores. Nosotros no hemos ido 4 años, más 2, 3 años de maestría, más el doctorado. Échele cuántos años son. A esos hombres de Dios que han dado su vida, hermanos, ellos nos van a expresar con bisturí de cirujano, pero aquí en este caso, hermanos, por eso yo siempre invito al pueblo de Jesucristo, no tengan miedo, disciernan y transmitan la palabra del Señor con el Espíritu Santo. Porque si lo quieren hacer como un teólogo, hermanos, es tan difícil que nunca lo van a lograr. Tendrían que pasar por la licenciatura de teología y más lo que conlleva, ¿sí? Entonces, pero vean cómo el profeta nos hace un llamado a obedecer, a congregarnos, a estar en la casa de Dios, a regresar al primer amor que es Cristo. ¿Por qué? Porque entonces viene una profecía, viene un aviso, ¿sí?
La profecía es un aviso, es una alerta, como guste llamarlo en ese contexto, antes de que llegue el día en que Él los arrastre como paja, antes de que Él los alcance y caiga sobre ustedes toda la furia de nuestro Dios. ¿Nos estamos entendiendo? Porque es importante, de acuerdo a Sofonías, obedecer a Dios. Entonces yo, Sofonías, dije, pueblo de Judá. Entonces yo, Sofonías, dije, pueblo de Cancún, cristiano, de la comunidad cristiana, ustedes no tienen vergüenza, pero vengan, preséntense ante Dios antes de que llegue el día en que los arrastre como paja, antes de que los alcance y caiga sobre ustedes toda la furia de nuestro Dios. ¿Sí? O sea, cuando hablamos toda la furia de nuestro Dios, nos gustaría que nos diga, ay, Dios me va a hacer un milagro y mañana me va a aparecer un avión gratis para que me vaya a Disneylandia, hermanos. Esas cosas no están aquí y no van a estar, por favor. Pero esta Biblia sí le va a enseñar cómo usted hacer éxito como cristiano, ¿sí? Voy a usar la palabra éxito, ¿ok? ¿Cómo va a ser éxito en su vida para que usted consiga sus sueños anhelados, no deseados? Ayer, antier, compartimos que es un deseo y que es un anhelo a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, fíjense, todos sus sueños anhelados, las cosas buenas, dice la Biblia, nos las concede Dios, ¿verdad? Entonces dice, y ustedes los humildes que obedecen a nuestro Dios, búsquenlo y procuren ser justos. Tal vez así podrán salvarse del día en que Dios castigue. No nos gustaría leer esto, ¿verdad? Pero el Evangelio de eso se trata. La verdad os hará libres, dice Jesucristo. Entonces, imagínense, hermanos, y ustedes, los humildes, hermanos, por eso la humildad como cristianos es importante. El egocentrismo, el orgullo, es lo que empobrece al cristiano. Por eso un cristiano, y a mí me pasaba, hermano, yo cualquier situación en la iglesia, ya me sentía yo, o me sentía abatido, imagínense, por un humano cristiano, imagínense, o me sentía ofendido o me sentía lastimado. Hasta que un día en la transformación, no en el proceso, en la transformación que nos enseña el apóstol Pablo me llama, me hace un llamado a Severino y dice, a ver, siéntese, por favor. A usted, ¿a qué iglesia está yendo? En donde creen, piensan, calculan, miden, o usted está yendo a la iglesia de Jesucristo, donde la obra que inició en usted la terminará. Y le dije, apóstol San Pablo, estoy imaginando que, apóstol San Pablo, yo estoy en la iglesia en la que usted dice. De hecho, estoy en la iglesia en donde estoy crucificado con Cristo. Entonces, ¿qué pasa con mi vida cristiana? Empieza a cambiar, hermano. Y eso no tiene mucho, ¿verdad? Entonces, eso no tiene mucho, hermano. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Sí? Por eso, y ustedes los humildes que obedecen a nuestro Dios, búsquenlo y procuren ser justos. Por eso, nosotros como cristianos debemos de olvidarnos del orgullo, del egocentrismo. Eso no es obedecer a Dios. Eso no es obedecer. ¿Por qué? Porque la humildad, buscar a Dios, ¿sí? Y ser justo, escuchen esto, nos da salvación, hermanos. Por eso dice, tal vez así podrán salvarse el día en que Dios nos castigue, ¿sí? Fíjense, a veces les digo, quisiéramos hablar, pues, de que usted mañana va a estrenar un auto y todo eso, hermano. Miren, yo les voy a dar un testimonio sin dar el nombre. Yo conocí a esta persona perdida en el alcohol. Perdió su primer matrimonio. Oh, tremendo. De hecho, diré nada más su nombre, Ismael, porque hasta el nombre, hermanos, Ismael. Me tocó compartirle, me tocó hace varios años. Hermanos, hoy día ese hombre, no olvídense, yo no soy ni la pálida muestra de lo que es ese hombre
ese siervo, ese hijo de Dios, anciano. Ahorita no he hablado con él y qué bueno, mañana le voy a hablar, que creo estaba a punto de que lo ordenaran la iglesia como pastor. Pero ese hombre, hermano, escuchen, ese hombre caminaba por todo, hasta por el Cancún Mall, por allá por donde vivía, hacia arriba, desde aquí, desde la Tulum, casi con Uxmal se iba, ya como cristiano, y llevaba un buen de folletos. Entonces yo le surtía también folletería, cosas, ¿no? Material. Y pasó el tiempo, fue creciendo en su iglesia, llegó a diácono, anciano, pues una bendición. Toda su familia sirve al Señor hoy día. Por supuesto, con el alcoholismo perdió su primer familia. Esta hermana que tiene, su esposa, es un testimonio gigante, sus hijos. Ahorita no me he enlazado, pero hermanos, él a veces a las 3:30 de la mañana sin cesar me dice: varón, estoy orando por usted. Me dice, ok, tremendo. Me dice, mi esposa y mis hijitos estamos de rodillas orando por usted. Y el testimonio es esto, hermanos. Entonces él caminaba, voy a decir a recrearlo porque si platico con él, mañana le voy a hablar, como camello, hermanos, distancias gigantes caminaba. Y él dice que un día me mandó a traer, me dice, hermano, me urge que venga, tengo una situación con un auto. Pues está bien, voy y lo veo al otro día y me dijo, ¿qué pasó? ¿Lo robaste? De broma. No, varón, me dice. Y empezó a llorar. Me dice, mire, hermano, una familia, dice. Yo nunca sabía que me estaban observando, y un día me preguntaron y me dijeron, hermano, me dice, vemos que usted camina diario en la noche diario y camina. Y dice, Dios le tiene una recompensa. Al domingo siguiente, hermanos, llegaron con el coche seminuevo, usado, la factura endosada a su nombre, las llaves, todo, hermano. O sea, en el nombre de Cristo Severino Melo Reyes, Hijo del Altísimo, soy testigo. ¿Y saben cuándo pidió auto él? Nunca. Él solamente caminaba. Y alguna vez le dijo a Dios, Padre, algún día usted me mandará para que yo. Ese hombre, hermanos, ahorita hay que orar muchísimo por nuestros hermanos de Chiapas, sin meterme en este tema mucho ahorita. ¿Sí? Ayer en nuestra iglesia Puerta de Salvación pedimos oración, mucha oración por ellos. ¿Sí? En vez de que estemos orando, dejemos en paz ahorita a Israel, a Irán, a Franja de Gaza, que ahorita van a escuchar las sofonías, hermanito. Y tenemos aquí suficiente para orar por nuestros hermanos de Chiapas, ¿sí? Entonces este hermano se va hasta las puntas más altas de las montañas de Chiapas a predicar. Este hermano Ismael, tremendo, hermanos, tremendo. Y miren, por eso yo les digo, el Señor Jesucristo, si obedecemos, no es tema mío, hermanos. No es de un humano que le venga usted a decir y le venga a garantizar que le va a ir bien. La ley de Dios, en obediencia, el Señor dice, pídeme y te daré. Pídeme, y todavía dice, pruébame. ¿Quién le va a decir eso, hermanos? Mire, si llega un humano y le dice, pídeme, le va a cobrar el favor. Sea cristiano o no sea cristiano. Vaya que si no. Sí. Pocos cristianos somos de linaje genuino. Y yo voy a decir, alguien que no es de mi línea de iglesia presbiteriana o conozco otras líneas, yo voy a dar un testimonio porque está conectado el hijo de este pastor que amo inmensamente, y está ahorita el joven Christopher Hernández. Conozco a su papá, no mucho, pero el poco tiempo que tengo, 1 año más o menos, es suficiente. Este hombre, hermanos, es impresionante su corazón. A mí cada vez me conquista. Es un hombre, el pastor Jonathan Gerardo de la Iglesia Plenitud, es un hombre de testimonio para mí, ¿verdad? Por supuesto para sus esposas y sus hijos, que son tremendo testimonio. Y nosotros, hermanos, en ese sentir debemos de caminar. En ese sentir, miren, vamos a seguir entonces con la lectura y saludos, Christopher, muchas gracias por la bondad en el corazón de ustedes y su iglesia para apoyar el ministerio Tabor. Cristo les siga ensanchando, bendiciendo, pronto nos veremos por allá. Cristo les bendiga.
Miren, hablando de los temas de Israel, ¿verdad? Como yo les platicaba a unos hermanos, les digo, hermanos, usted pertenece al parlamento del gobierno de Israel, ¿no? Digo, bueno, entonces déjese de estar hablando, calculando, pensando, porque no sabemos hasta dónde hay intereses humanos entre Irán, Israel y toda esa parte, Gaza y todo eso, ¿sí? Y a la otra parte espiritual, le voy a decir por qué. Yo, hermanos, como Severino Melo, yo me baso en una palabra. Jesús de Nazaret, el gran Adonai, Elohim, Shaddai, Jehová Jireh, como guste llamarle, el gran Shaddai. Escuchen esto. En la Biblia dice que mi pueblo nadie lo tocará. Nadie lo tocará. Y yo cuando veo que hay 500 misiles volando hacia Israel, ¿saben qué es lo único que yo hago? Yo alzo mi mano y le digo, Padre, me dirijo. De hecho, en la madrugada me paro y identifico la famosa estrella de David, ¿no? Y bueno, eso es algo que me enseñó un hermano hace años. Y de ahí usted diríjase y ahí vamos hacia el centro de la tierra, que es Israel. No me crea, eso es algo que decidí yo tomarlo. Y yo le pido, Señor, yo en el nombre de Cristo, es como si yo lanzo un misil, Padre, que cubra todo Israel. Pero más que yo le digo, usted tiene una promesa con ese pueblo que es donde nació mi Padre. Mi nueva paternidad es de ahí, Padre. Cubra ese lugar donde nació mi Jesucristo. Y listo, hermanos. Yo ya no tengo que hacer más escándalo que Israel y ayuno por Israel. Y nuestros hermanitos de Chiapas que están sufriendo ahorita. Ese hombre de Irán, hermanos, Al-Jazeera, en octubre, cuando lanzó críticas y después se fue encrudeciendo de octubre pasado hasta que este hombre de Irán, dijo el presidente de Irán, dice, te destruiré Israel, y le mandó hace como un mes y medio, ¿no se acuerdan? 500 misiles entre drones, misiles. Hace 2 semanas, ¿no? Se estrelló su helicóptero y falleció, ¿verdad? Entonces, ¿quién se hace cargo de Israel? ¿Usted o Jehová? Jehová, queridos. Nosotros procuremos por la condición de nuestra alma, cómo estamos como cristianos. ¿Estamos siendo idólatras? ¿Estamos obedeciendo más a ídolos, cualquiera que sea? ¿O estamos obedeciendo la palabra de Dios? Eso es lo que nosotros debemos de hacer, un ejercicio espiritual. Ahora, hermanos, dice Sofonías, mensaje contra los filisteos. Escuchen esto para que vean que esto de Israel no es de ahorita, ni de Gaza, ni de nada de eso. Es importante, hermanos, que yo no voy a irme ahorita porque nos lleva mucho tiempo, pero eso es importante que ustedes estudien la geografía bíblica de aquellos tiempos y pongan en el mapa digital a dónde es ahorita. Por ejemplo, Irán, pues es Babilonia, ¿sí? Y así nos podemos ir donde están ubicados los persas, los medios persas, todo eso usted se va a dar cuenta y dice, wow. Con que usted identifique geográficamente antes y ahora, usted se va a dar cuenta con facilidad y no va a necesitar, hermano, tanta traducción. Usted con el Espíritu Santo, la Biblia en mano, estudiando, usted se va a dar cuenta con facilidad. Y vayamos a Profeta, Sofonías. Versículo 4. Las ciudades de Gaza y Ascalón quedarán en ruinas y sin habitantes. Los que viven en Asdod y Ecrón serán arrojados de sus ciudades a plena luz del día. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, filisteos, habitantes de Creta, que viven en la orilla del mar? Dios ha decidido destruirlos y dejar su país sin habitantes, como antes lo hizo con Canaán. ¿Se acuerdan la historia de Canaán, hermanos? Todas sus costas se convertirán en campos para alimentar ovejas. Cuando nuestro Dios permita que vuelvan los sobrevivientes de Judá, que pongan atención por favor, los sobrevivientes de Judá del país a donde los llevaron presos, Él mismo los llevará a la costa para que alimenten sus rebaños. Ellos pasarán la noche en las casas abandonadas en la ciudad de Ascalón. Tremendo, hermanos. Tremenda la palabra de Dios, porque
aquí vamos a traer la parte del versículo 4 hasta el 7, ¿sí? Hermanos, no estemos jugando con el Señor Dios. O vamos obedeciendo la palabra del Señor, ¿sí? O simplemente usted se declara enemigo de Jesucristo al hacer la contra de Dios, ¿sí? Y precisamente, hermanos, es que yo siempre digo, si no leemos las Escrituras, ahora a mí no me vean nunca, por favor, como un gran, voy a poner la palabra para que se entienda, un gran erudito de la Biblia. En el nombre de Cristo, hermanos, no soy. Yo leo lo básico. Me gustaría leer más. Yo le pido a Cristo que me conserve mi salud física para que más adelante que me dedique solamente al Evangelio. Entonces sí, le demos un tiempo 100% a la lectura. Yo leo lo básico, hermano. No crean que leo, no. Yo leo lo básico. Pero yo les voy a dar una receta espiritual. Perdón, hermanos, pero me da fuerte. Pero yo no leo sin el Espíritu Santo. Aunque mi día haya sido cruel, aunque me haya ido mal, aunque me hayan tratado mal o aunque yo haya fallado, yo nunca leo con inteligencia la Biblia. Yo le pido perdón al Señor por lo mal que he hecho en el día y le pido al Espíritu Santo, siéntese conmigo. No se olvide de mí. No me eche fuera de usted. Ayúdeme a entender sus Escrituras. Y es así, hermanos, sí, es así como dentro de días altamente ocupados que tengo, me doy un tiempo para leer la Biblia. Pero yo nunca lo leo sin el Espíritu Santo. Ni me jacto de dones, ni me jacto. En la Biblia no hay dones. Le voy a decir algo. Imagínese que alguien tiene el don de profetizar. Vamos a ponerlo en ese contexto. Viene, visita su iglesia, da la palabra y le profetiza. Bueno, querido hermano cristiano, si ya fue profetizado, ya le dieron la palabra profética, ahora, ¿quién le ayudará para que esa profecía se cumpla en su vida? Usted va a decir el Espíritu Santo, usted va a decir Cristo, usted va a decir Dios. No, hermanos. ¿Saben quién es? Su pastor de su iglesia. Y hablo con autoridad espiritual. Porque si usted viene un profeta a su iglesia y usted se idolatra con ese profeta, ¿sabe? Usted es un hipócrita. Porque usted ama más al extranjero, al que va de paso, que a su pastor. Y le voy a dar un fundamento bíblico. Y Cristo es el que lo pone, el fundamento bíblico. Le dice a este apóstol, creo que es Pedro, le dice, apacenta, cuida, dirige, guía mis ovejas. Y se lo remarca en el Evangelio, no sé si en Mateo o en San Marcos está, dice, dirige, guía mis ovejas. En ningún momento le dice Sofonías, Malaquías, Isaías, esto, el otro, no. Le dice al que tiene el frente. ¿Por qué? Porque Pedro iba a pastorear, hermanos. Entonces, queridos, si usted se toma nada más la pura profecía que le vinieron a dar, ¿quién le va a enseñar la Biblia? ¿Quién le va a enseñar a permanecer, a obedecer las Escrituras? Por eso luego, ese cristiano que le profetizaron y le dieron la garantía que iba a tener éxito su negocio, resulta que a los 6 semanas se acabó su negocio y empieza a echar pestes. Escuchen esto, no, mi pastor que trajo ese profeta tiene la culpa. No, querido, su pastor es bendito, él está firme. Su pastor va contundente en la palabra de Cristo. Usted dejó de ir a la iglesia. Usted empezó a comportarse diferente porque usted pensó que bajó Jesucristo y lo profetizó y le dijo. Sí, nos estamos entendiendo ahora, hermanos. Quiero que sepa que un profeta debe tener una iglesia. Aleluya, Padre. Y debe de tener un pastor. Un profeta se rige y respeta la autoridad pastoral. Si no es así,
tenga usted cuidado. Los profetas que andan predicando, yo tengo varios amigos, ¿sí? Y la mayoría tienen su iglesia, tienen su pastor. Por ejemplo, el pastor y predicador y el profeta José Luis, me he tomado café, hemos platicado. Ese hombre tiene su pastor, tiene su iglesia. O sea, él no anda sin rumbo, él sabe y le puedo dar más nombres, ¿sí? O sea, usted debe de saber que obedecer a Dios es justamente para evitar esto que el Señor dice. Claro, dice usted, se lo dice a los filisteos. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué cree? Si usted no está obedeciendo la palabra del Señor, ¿usted se va a convertir como un filisteo? Claro que sí. Si usted quiere actuar la Biblia como si está viviendo el Antiguo Testamento, piensa, hermano, ni siquiera estaba el Nuevo Testamento en estos tiempos. Vámonos viviendo ahorita el hoy de cómo está nuestra situación como cristianos, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta. Entonces, que aquí no es recrear, aquí no es imaginación, aquí la Biblia es certeza. Y la palabra de Dios, aunque diga las ciudades de Gaza y Ascalón, dice las ciudades de Cancún y Puerto Morelos quedarán en ruinas y sin habitantes, si no obedecen mi palabra. La ciudad de Asdod y Ecrón, o sea, la ciudad de Playa del Carmen y de Tulum, quedarán destruidas sin habitantes, si siguen haciendo escarnio y haciendo lo malo, ¿sí? Entonces, sí nos estamos entendiendo, hermanos, ¿sí? Y de verdad, nos vamos a ir ahora al versículo 8, entre el versículo 8 y 11, ¿sí? Y vean cómo la profecía es un mensaje preventivo. Es un mensaje preventivo, el mensaje profético es preventivo, es una alerta, es ponernos al tanto. Si estamos obedeciendo, consecuencia. Si estamos obedeciendo, pues también hay una cosecha de frutos, ¿verdad? Entonces seguimos en Sofonías capítulo 2, versículo 8 en adelante. Así dice el Dios de Israel: los de Moab y los de Amón han insultado a mi pueblo y se han adueñado de su territorio. Por favor, lean la geografía del Antiguo Testamento y la de hoy día para que sepan en qué territorio estamos hablando en esta actualidad y se van a impactar. Así dice el Dios de Israel: los de Moab y los de Amón han insultado a mi pueblo y se han adueñado de su territorio, pero yo haré que esos dos pueblos se queden completamente desiertos. Se volverán campos de espinos, se volverán pozos de sal como Sodoma y Gomorra. Los pocos sobrevivientes de Judá les quitarán todas sus riquezas y se adueñarán de su territorio. Yo les daré su merecido por haberse burlado de mi pueblo y por haber invadido su tierra. Cuando yo destruya por completo a los dioses de este mundo, todos temblarán de miedo ante mí, y aún las naciones más lejanas me conocerán como su Dios. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así lo haré, dice el profeta Sofonías. Hermanos, ¿nos quedan ganas de desobedecer la palabra de Dios? Me gustaría cambiar las cosas, pero no, hermanos. Dice que es anatema aquel que quita. Me gustaría cambiar algunas cosas acá, pero no. Y esto es para mí también. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Constantemente debemos ir alejándonos del pecado, de lo que antes nos consumía y nos asfixiaba. Ahorita nos respiramos, hermanos, porque ese pecado que antes habitaba en nosotros, el Espíritu Santo se ha hecho cargo de quitarlo. Y si usted quiere irse más profundo, el fuego consumidor del Espíritu Santo ha quemado, ¿sí?, todo eso que a usted lo asfixiaba y lo ahogaba, ¿verdad? Dice, y entonces yo les daré su merecido por haberse burlado de mí. Ahora,
Fíjense, aquí dice, así dice el Dios de Israel, los de Moab y los de Amón. Hay una mujer que ya no le toca, por decirlo, ¿no? Ya no le toca todo esto, ¿verdad? Y ya, ¿recuerdan aquella, la moabita, Ruth? Tremendo testimonio, hermano, para que se vayan ubicando el tema de Moab, ¿no? Y de hecho no tenían buena reputación ante Dios. Aquí lo vemos proféticamente, ¿sí? Ahora, tenemos del versículo mensaje contra los etíopes. A ustedes, pueblo de Etiopía, yo los mataré con mi espada por desobedientes. Ay, queridos, yo les voy a decir algo. Hoy, Dios usó lo que yo nunca me imaginé para experimentar un milagro. Lo bueno que mi hijo el menor estaba conmigo, Ismael. Un milagro, hermanos, que nos da paz, nos da gozo. Yo por eso le digo a Dios, ayer mi iglesia, en la reunión de oración que hicimos en equipos, hermano, porque quiere que oremos por usted, le digo, por humildad y por tener mejor oído, por decir, y escuchar, saber distinguir bien la voz de Dios, del Espíritu Santo. A ustedes, pueblo de Etiopía, yo los mataré con mi espada, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Siria. Mensaje contra los asirios. Dios